¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Arrancaremos con Rulo Fernández conversando sobre el tema de estos días, que es retenciones cero y las repercusiones y lo que ha sucedido a partir de eso. Hablaremos también de esto y de otros temas con Richard Bindi, director de Agrositio, con quien hace tiempo tenemos ganas de invitarlo a compartir nuestro espacio. Y hablaremos con Lucas Maglio, que acaba de regresar de Noruega, de estar visitando estaciones de acuacultura con mucho para contarnos. Y como siempre, Jorge Castro, hoy también analizando las repercusiones de este tema del arancel cero para los productos agrícolas argentinos. Enseguida arrancamos. Imaginamos futuro, trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conocé más en galicia.ar/empresas. Nutrientes esenciales en soluciones inteligentes. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. Vamos a comenzar esta edición de El Campo, la Industria Verde, con el tema de estos días, que es la decisión del gobierno de haber llevado los aranceles de todos los productos agrícolas a cero, también los productos pecuarios, lo que generó toda una movida, una serie de situaciones y un nivel de confusión y de debate con algunas esquirlas y daños colaterales, un tema que nos lleva a hablar con los que pueden explicar a fondo la situación, poner paños fríos, ser realistas, ver dónde estamos parados. Y uno de ellos, yo diría que el número uno, es Hernán Fernández Martínez, nuestro conocido Rulo, analista de mercados, consultor en agronegocios, a quien le vamos a preguntar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que estuvo sucediendo en estos días desde que se conoció la decisión del gobierno, Rulo? Bien, vamos despacito y trataré de hacerlo completo pero breve, La realidad es que veníamos, yo le llamo a nivel gobierno, macroeconómicamente, en función de las percepciones generadas, desde 10 de julio con la liberación de tasas de interés, ya en una transición de complicación creciente. Resumiendo, 7 de septiembre gana Kicillof las legislativas y ahí se aceleró esa sensación y llegamos al viernes 19 de septiembre donde en ese péndulo argentino hay un libro bastante famoso que se llama El Péndulo, que siempre me lo comenta un amigo y no recuerdo el autor, donde pasamos, yo digo irónicamente, de ser Suiza a ser Afganistán en 30 segundos, ¿no? Bueno, el viernes 19 de septiembre nos fuimos a dormir pensando cómo arrancaba el lunes 22. El lunes 22 primero sale un tuit de Manuel Adorni y después, como me pasa siempre a nivel profesional, yo digo, no le creo a nadie lo que se diga, quiero ver decretos, leyes y resoluciones firmadas. Apareció allá por la media mañana del lunes 22 el decreto 682, que tenía dos artículos principales, el 1 y el 2. Todo el resto, un poquito de cotillón. En el 1 se hablaba de plazo y monto. A ver, bueno, cero derecho de exportación hasta el 31 de octubre o declaraciones juradas de ventas al exterior acumuladas por 7.000 millones de dólares. Perfecto. Y el artículo 2 decía
para aquellos exportadores que quieran tener acceso al 0% de derecho de exportación, tendrán que depositar las divisas, el 90% de las divisas declaradas en esa DJBE, dentro de los 3 días de realizada la declaración. Perfecto. Y así arrancamos a jugar ese partido desde la mañana del 22 de septiembre, con las conjeturas eternas que van y vienen. 505.000 pesos valió la soja disponible ese lunes, que dividido por un tipo de cambio de 1.399 nos daba $360 y alguito arriba. El martes esa cuenta nos daba 363. ¿Por qué hago esa cuenta? Para bajar las decisiones de gestión sin importar la mesa de café, como digo irónicamente. Teníamos en aquel momento un precio de soja arriba de lo que se paga en Paraguay, donde vos sabés que trabajo, arriba de lo que se paga en Uruguay, donde vos sabés que trabajo, y mi mensaje de gestión puro era: vendo, hace 24 años que tenemos una esperanza de volver a tener una soja sin derechos de exportación y con dólar libre, nos guste o no, pero dólar libre. Bueno, como suele pasar, pocos productores pragmáticos lo agarraron y el resto quedó diciendo: no vendo porque me podrían pagar más en la cuenta matemática, capacidad teórica de pago multiplicado por el tipo de cambio. Perfecto. Pasó el tiempo y al tercer día se cumplieron los 7.000 millones de dólares de declaraciones juradas de ventas al exterior, y ahí entramos en otro capítulo de lo que yo llamo la argentinidad al palo, como dice la canción, donde empezamos a comentar: malditos exportadores, pobres productores y demás, se quedan con la plata de la gente y demás. Yo digo, al fin del día, yo no soy defensor ni atacador de nadie, asesoro empresas en el proceso decisorio. Yo planteaba: ahora los compradores van a tener que salir a llenar esos barcos cuyas ventas al exterior ya declararon. Y hasta que no llenen los barcos, por más que en la norma hoy tengamos derecho de exportación vigentes nuevamente del 24,5 en harina y aceite y 26 en grano, hasta que no hayan llenado los barcos correspondientes a esas declaraciones juradas de ventas al exterior, pues se va a ir pagando por encima de lo que daría la cuenta derecho de exportación presente. Resumiendo valores del momento de hacer esta nota: $275 da la capacidad teórica de pago de la industria, y el precio pizarra de hoy, valuado en dólares, nos da $352. O sea, $80 por encima de la capacidad teórica de pago con derecho de exportación vigente. ¿Por qué? Porque todavía hay que llenar los barcos cuyas declaraciones de ventas al exterior realizamos. Ahora sí, por supuesto, volvimos al derecho de exportación formal que teníamos antes del 22 de septiembre, con lo cual, una vez que se llenen los barcos de esas declaraciones juradas de ventas al exterior, la lógica es que te vuelvan a pagar algo parecido a $275 por tonelada. ¿Se entendió un poquito, Héctor? Se entendió clarísimo, como sos vos, y creo que hacía falta una explicación así fría, racional, sin la mesa de café y toda la parafernalia que apareció acicateada por, no sé, gente que por ahí no entiende mucho cómo es el negocio, y también con algún trasfondo de mala intención, gente que sabemos que en general tiende a embarrar la cancha y buscar que haya riña entre distintos eslabones de la cadena. Sí, lo entiendo, y vos sabés que yo no me puedo profesionalmente enganchar con buenos o malos, lindos o feos. Lo que me gusta clarificar y aprovechar estas oportunidades para trasladarles, sobre todo a los productores, que esto al fin del día es oferta y demanda, y eso se va expresando sobre lo que yo llamo las paridades, que lo actualizo diariamente hace 18 años. ¿A qué me refiero? Tomar la capacidad teórica de pago de la exportación, descontando todos los costos que tiene que pagar la industria o que muele soja o el exportador. Y esto involucra también los derechos de exportación, los gastos de FOBIN, los gastos de molienda y demás. Lo publica la Bolsa de Comercio de Rosario todos los días y lo comparo contra el valor en dólares que se paga en el disponible. Y hay muchas veces durante el año, en los últimos larguísimos años, yo le diría, tiene cierta estacionalidad, y con esto
no lo aburro más, pero me encanta aprovechar la oportunidad para explicarlo. Plenísima cosecha de soja, yo diría abril, mayo, junio, te suelen pagar por debajo de la capacidad teórica de pago de ese momento, porque el productor está escupiendo soja, digo a veces, para pagar cuentas, está entregando soja a lo pavote en esos meses. Dije paridades, no digo que el precio suba o baje, sino que en esos momentos te pagan por debajo de la capacidad teórica de pago. Y conforme va transcurriendo el año, de agosto, septiembre en adelante, y hasta que entra la campaña siguiente, ahí empiezan a tener que pagar premios, es decir, por encima de la capacidad teórica de pago, porque a la industria le cuesta conseguir la mercadería que necesita para mantener la fábrica moliendo, y el productor ya embolsó, pagó sus cuentas, y le tenés que sacar la soja con una pinza. Entonces, el concepto de las paridades, premio, descuento, tiene su estacionalidad lógica y hay que entenderlo para observarlo y sacar conclusiones seriamente. Perdón por lo extenso. No, está clarísimo. Y además hay una serie de herramientas, porque esto antes de que apareciera el silo bolsa podía ser de otra manera porque tenías que entregar la mercadería y ahí sentías que estabas un poco a merced del que la tenía en su poder. Pero ahora la mercadería la podés retener, la podés aguantar, también la podés entregar y confiar en que vas a poder fijar el precio en el momento que te convenga, pero tenés más herramientas. Y por otro lado, pienso yo, y me gustaría conocer tu opinión, cuando se mete mucho ruido en el medio, aumenta el riesgo, ¿no es cierto? Aumenta el riesgo de toda la operatoria. Y entonces es como escupir contra el viento, porque vos estás haciendo que haya más prevención y menos ganas de escupir ese margen que apareció con la eliminación de las retenciones. Entonces yo creo que si todos operáramos con más calma y más racionalidad, esto fluiría mucho mejor. Nos hemos dañado adentro, hemos dañado la imagen del sector en un momento extraordinario porque lo que se mostró es que cada vez que las papas queman, el gobierno tiene una alternativa o un lugar donde recalar. Totalmente de acuerdo y nada, vos sabés que mi trabajo es, insisto con esto, el proceso decisorio con empresas de carne y hueso y yo tengo que trabajar limpio de opiniones y de chimentos. Yo miro números fríos y tomamos decisiones. Y me encanta cuando hay productores pragmáticos y no tiene que estar formado académicamente ni tener un doctorado. Productores reales de carne y hueso que en aquella semana tengo un cliente del norte que fijó 18.000 toneladas de soja en un segundo porque entendió que estábamos cobrando un precio superior a Paraguay o Uruguay y de los más altos de Sudamérica, con lo cual un tiro, palo y a la bolsa, y de eso se trata el juego, sobre todo en Argensuiza, como digo a veces, ¿no? En una Argentina que convengamos que es Vietnam, estamos de acuerdo que es complejo trabajar acá con los vaivenes de tipo de cambio, de tasa de interés, de derechos de exportación, más todo lo que envuelve la política. Entonces, más que nunca, cuando hay precio, cuando hay resultado, la sugerencia profesional es agarrarlo y después vemos qué hacemos con los pesos. Y lo otro, una para cerrar, Héctor, que me encanta lo que dijiste por ahí, también es un mensaje para el gobierno, y lo digo abiertamente, para que entiendan que cuando vos les soltás un poquito la mano al agro, cuando vos lo dejás trabajar con determinadas variables acorde con el mundo, te tapa. Estamos hablando de que al fin del día el agro, porque esa mercadería se va a tener que exportar, le puso arriba de la mesa 7.000 millones de dólares en 3 días. Entonces a veces digo, miremos el vaso lleno, ¿no? Lo que puede hacer el sector si uno le suelta un poco la rienda. Muchísimas gracias, Rulo Fernández, por estos conceptos que comparto totalmente. Y te despedimos hasta muy prontito. Creo que acá tenemos mucha tela para cortar, así que la seguiremos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1? Los herbicidas y todo lo que apliques funcionan mucho mejor con Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez, siempre. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo.
Si lo imaginamos, podemos. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Después de la peor inundación que tuvimos, vino una más jodida. Porque cuando llueven los no hay techo que te cubra. Ni el agua ni los no lograron hundirnos. Y si algo aprendí es que en los desafíos se crece. Syngenta. Continuamos en el campo, la industria verde, y ahora me voy a dar un gusto y lo voy a compartir con todos ustedes. Hace tiempo que queríamos hacerlo. Se trata nada menos que de Richard Bindi. Richard, titular de Agrositio, un sitio líder, uno de los originarios en esta era de la web. Y bueno, tenemos mucho para conversar porque hay temas de coyuntura que vos venís manejando desde Agrositio. Además, participás activamente en algunas redes, como el Antropoceno, por ejemplo, donde tuvimos algunos intercambios. Y bueno, me gustaría en primer lugar romper el fuego pidiéndote tu opinión, tu visión sobre lo que estuvo ocurriendo en este contrapunto, donde a mi juicio todo lo que fue una cosa sumamente beneficiosa para el agro, de pronto tuvimos retenciones ceros con tipo de cambio libre, algo soñado, sabíamos que era temporal, pero todo terminó en algo que dañó mucho al sector. ¿Cómo lo estás viendo vos? Mirá, primero creo que hay que estar en el lugar. Cuando vos estás en un avión, ¿viste? Te hace acordar esa película, tipo la de Tom Hanks, que después todos salen a preguntarle a ver el avión, ¿y cómo fue que lo tiraste? ¿Y cómo bajaste en el Hudson? ¿Y por qué no bajaste de esta manera? La cuestión que el tipo salvó a los pasajeros, ¿no? Entonces es muy difícil ser piloto en momentos de crisis, ¿no? Cualquiera es vivo con el diario del lunes, ¿viste? Y cualquiera vivo imaginándose lo que el piloto tiene que hacer, lo mismo que los jueces en esa película de Tom Hanks. Hubo otra también de ese piloto que da vuelta al avión y hace una maniobra rara y termina en juicio y qué sé yo. Me parece que acá hubo pilotos de tormenta que tuvieron que navegar una Argentina que, a ver, el avión viene hecho fleco de hace años, ¿no? Que es un avión que se rompió ahora. Estás usando un avión que viene hecho fleco y se te pararon los motores. Y tenés que hacer algo. Las condiciones fueron totalmente claras. Son 7.000 millones de dólares hasta el 31 de octubre, lo que ocurra primero. Bueno, ocurrió. Después viene el famoso tema si lo que ocurrió, si es culpa de uno, de otro. ¿Sabés qué? En este momento que estamos haciendo la nota, ya pasaron bastantes días. Y yo mi respuesta siempre es, porque el mismo lunes me metí a charlar con muchos amigos que son especialistas, viste, gente que vos también conocés, el lunes, el miércoles, era un tema técnico. Entonces yo traté de hacer el análisis desde un tema técnico de un mercado complicado que poca gente conoce y opina. Entonces, en medio de eso, claro, el tipo que hizo buen negocio no dice nada. Transversalmente hubo tipo productores grandes, productores medianos, productores chicos que por ahí hicieron el negocio, porque tuvieron una cooperativa cerca y le dije, muchachos, vos tenías soja, ¿no? Tenés 100 hectáreas, vos también, juntó esa soja y hizo un buen negocio. Y hubo tipos que se la vieron pasar, incluso tipos grandes que la vieron pasar, los que más gritan son los grandes, y muchos grandes gritaron fuerte. No me voy a meter a poner, viste, calificativos que vos y yo conocemos, pero son errores a lo mejor de una cosa no bien estructurada, pero que había que hacerla porque si no esto hubiera sido un descalabro total. Todavía sigue estando complicada la cosa. Entonces me gustaría preguntarles a esos que escriben, que hablan con el diario del lunes, ¿qué harían ahora sentados en el avión? Cuando vos decís, che, flaco, todavía no terminó de amerizar. ¿Qué harías vos acá? Y entonces hay que ver si dicen, no, dejemos todo, no lo hagamos, no sé qué. Entonces, un tema muy técnico, tal vez desprolijamente hecho, en un momento de urgencia del país que hacía falta. Si no hubiera sido por eso, seguramente el dólar hubiera explotado, la inflación tal vez en septiembre, octubre hubiera sido o sería mayor, y después veríamos las consecuencias. ¿Se puede hacer mejor? Seguramente, pero más tranquilo, ¿viste? Con el avión ahí decís, che, mira, no despego y lo arreglo primero. Bueno, eso es lo que se está haciendo, ¿no? Como diría algún amigo nuestro de la vieja Monsanto. Hacemos andar el avión, digamos, lo vamos construyendo el avión en pleno vuelo, ¿no? Y bueno, esta Argentina es un poco así, hay que entenderlo, ¿no? Es parte de estos ciclos que tenemos. Si fuéramos los yanquis no tendríamos ese problema, pero bueno, qué sé yo. Conclusión, yo creo que hay muchos, además, en medio de todo esto todavía hay negocios que no se hicieron y se pueden hacer. Sí. Hay gente muy piola que te saca el número y te dice, flaco, lo de Massa vendiste, te daban $1 de 350 mangos y
y en realidad valía 1.100. Ahora te dan el dólar que es y muchos están, che, estamos 30, 40 dólares arriba. Bueno, ¿es mejor que antes? Y yo creo que sí. Entonces, en vez de llorar, llama a un tipo que sabe, que hay técnicos que saben, llamate a tu corredor, al exportador, a la copiadora, viste, a cualquiera de la cadena y pedir un consejo, ¿no? No te quedes mirando el diario porque lo más rápido te pasan por arriba. Conclusión muy Sí. rápida, qué sé yo. Es así, comparto un poco tu visión, creo que hay que poner paños fríos, no machacar, yo creo que he dicho que muchos productores estuvieron escupiendo contra el viento, porque se viene en contra y Bueno, estás armando un bardo político que afecta a todo y veníamos bien, era interesante y de pronto se produjo todo esto, porque por ahí hubo una expectativa extrema de que, bueno, acá hubo una mejora de la posición arancelaria, arancel cero, que yo, el 100% de eso nos va a llegar a nosotros, pero bueno, no es así porque hay alguien que tuvo que tomar el riesgo de liquidar 7.000 millones de dólares y convertirlos en pesos y después operar con esos pesos hasta que pueda comprar la mercadería. Es complejo, como decís. Pero es bueno, complejo, es complejo. Le metés futuros, metele futuro de tipo que tenía vendido a noviembre y no lo tenía liquidado, vos lo tenés entregado, pero no lo tenés liquidado y vendido. Es tan técnico el tema, tan técnico que sí. tiene tantos supuestos distintos que es difícil dar una conclusión y decir que alguien te jorobó en medio de todo esto, ¿no? Así que, qué sé No, yo, hay para pensarlo, el tiempo dirá. el tiempo dirá, totalmente de acuerdo. Pero bueno, con vos estuvimos intercambiando en un grupo de WhatsApp y recordando a viejas figuras del sector, muchas que no sé dónde están, ojalá estén vivitas y coleando por ahí, pero cuyo recuerdo es imborrable. Y te voy a mencionar a un par de tipos que creo que para ambos, por lo menos para mí así lo fue, fueron señeros en esta segunda revolución de las Pampas, ¿no? Los que metieron los productos y los insumos y los conceptos que provocaron esta revolución. Uno, Jorge Setti. Contanos de Jorge Setti. ¿Qué te acordás vos? ¿Qué fue lo que hizo? Mirá, yo me acuerdo mucho de él en Sayanamit, me acuerdo en la otra rioplatense, no me sale ahora el primer nombre, que fue la empresa con el que empezó. Me acuerdo mucho porque yo siempre, ¿te acordás que yo te mencionaba, un día charlando con Beco me decía, sí, nosotros fuimos los precursores. Le digo, no, el día que él presentaba su libro, vos estabas ahí, el día que presentó su primer libro, le digo, no, le digo, Carlitos, nosotros somos la segunda generación. Y Sí, entonces salta una mano y era otro gran amigo, Pablo Vaquero. Y Pablo Vaquero dice, y yo, digo, no, vos sos la tercera generación, nosotros somos la segunda generación, un grupo de tipos que navegamos los 90, ponele. Pero sí, aprendimos de los tipos que habían navegado los 80. Y ahí estaba sí, Jorge Setti, tan ferrioplatense. Y yo me acuerdo sí, perfecto, me acuerdo de haberlo visto, creo que en algún momento tuve una entrevista con él para entrar a laburar, sería a fines de los 80. Después me acuerdo haciendo cursos, que me mandaba a Cargill a hacer cursos y estudiar el caso de Sayanamit. Después sí. descubrí que él lo había presentado en la Asociación Argentina de Marketing, que ahí van empresas de consumo masivo, etcétera. Una de agro era rarísimo, el tipo se le animó y la presentó. Y después me acuerdo de verlo. Vos el otro día me decías, yo creo que lo vi, no sé, hará 6, 8 años, me lo encuentro. Y entonces le digo, no sabés lo que representás para mí. Debe ser lindo cuando alguien te dice eso, ¿no? Qué Yo bárbaro. muchas veces te lo he dicho a vos en la nota, digo, lo que representan esas generaciones que se anticiparon y que vos los ibas mirando, ¿no? De chico y los leías. Y él, yo le digo, no sabés, el flaco me miró con una humildad total. Me dice, ¿por qué? Le digo, no, pues yo aprendí marketing y aprendí de ver matrices y de ver estrategias, tácticas, a partir de cosas que vos fuiste haciendo, ¿no? Así que después no lo volví a ver. Sinceramente no lo volví a ver, lo vi en un evento. Seguramente Sí. debe estar, espero, ¿no? Disfrutando con su familia, etcétera. Será un tipo hoy de 79 años, 78, 80, por ahí, Por ahí ¿no? andaba. Yo te cuento Sí, una señor. de él. Vos hablaste de Stauffer. Stauffer metió el Radicane, ¿te acordás? Fue un primer Sí, señor. herbicida. Bueno, y Johnny Avellaneda, que fue el gran pionero del maíz en los 80, sembraba 4.000 hectáreas de maíz con el Radicane. Así que, y ahí estaba este tipo. Después hizo otra cosa, porque pasó por Monsanto también y le tocó hacer la estrategia de marketing de Lazo. Y me acuerdo que en Ah, Dinámica Rural
hicimos un suplemento adentro de la revista, un suplemento sobre el NOA, ¿no es cierto? Entonces, él me mandó 2 avisos sobre el lazo, que era, por ahí te acordás, porque era una imagen muy fuerte. Uno era una pistola, ¿no es cierto?, donde el tambor de la pistola era un tambor de lazo, no sé, decía lazo, y la bajada o el título era Lazo es muy bueno porque es muy malo, ¿no? Era bien de gángster, ¿no? Ah, muy bueno, sí. Ese, ese era el aviso para el NOA, porque ahí, viste que es todo violento y qué sé yo, hacía falta mostrar que el Lazo iba con todo, ¿no? En cambio, en Pampa Húmeda, había que tener cuidado por la fitotoxicidad, ¿viste? Entonces, en lugar del tambor del revólver, había una cunita, ¿no es cierto? Mirá qué bien. Claro, la lata era Y una había que cunita. cuidarlo. Claro, entonces decía, Lazo cuida tu cultivo desde el nacimiento, ¿no? Era buenísimo. Bueno, Era ¿sabés muy qué hice? bueno. Yo recibí los 2 avisos, uno que iba a la revista, al cuerpo principal, y el otro que iba al suplemento NOA. Y en el taller se equivocaron y lo pusieron al revés. No sabés cómo me levantó en peso, me dijo, me arruinaste, no es que salió mal y que no te lo voy a pagar porque salió acusado, me arruinaste la campaña, ¿cómo voy a poner un revólver de Lazo diciendo que es muy malo, todo el mundo le tiene miedo porque es delicado, y en el NOA pones una cunita y esto no sirve para nada? Ese era Jorge Setti y su visión de marketing, ¿no? Un Vos genio. sabés que ahí había algo que nosotros aprendimos. Vos sabés que había un gran debate en ese momento, cuando las empresas te contrataban, era contratar un tipo de marketing que supiera algo de agro o contratar un tipo de agro que estudiara marketing. Entonces, muchos de esa segunda generación, y calculo que Jorge lo habrá vivido más empíricamente, golpeándose con estas cosas, era ¿cómo entendés? Vos sabés que, yo no sé si vos lo conociste, de Roaldo Guardia, que era de Cargill. Me acuerdo que él en un momento me Sí, dice, por Bindi, supuesto. usted va a trabajar en comunicación. Es una nueva área que yo estoy pensando, porque nosotros no entendemos lo que piensa el productor y no sabemos transmitírselo a las agencias. Entonces, hay algo muy clave que era la doble M, medio y mensaje, que vos lo acabas de decir. Los mensajes Claro. estaban, si el medio de repente te lo transfiere dado vuelta, o te lo transfiere, o te lo apalanca más, ¿no? Como vos apalancaste muchas tecnologías desde una parte más de un razonamiento comunicacional tecnológico, medio y mensaje se multiplican. Entonces nosotros aprendimos mucho de eso, a tratar de entender qué era lo que estaba pasando en el campo, tratar de hacerle llegar. Yo he ido mucho, me acuerdo hoy, Bland de agencias que teníamos, y yo me lo llevaba a Pergamino, que ahí teníamos, ¿te acordás? Todo el headquarter, lo llevaba a Pergamino, y ¿sabés con quién los hacía entrevistar? Con los más duros de todo. Viste que en un criadero vos tenés el tipo que está en investigación, el tipo que está en semilla básica, el tipo que está en multiplicación, el comercial, etc. Yo se los llevaba a los breeders. Y sabés que estos tipos que venían con Arito y con toda esa lógica en ese momento de los 90 de la comunicación, con los breeders se llevaban bárbaro, porque era la Sí. creación de uno desde el germoplasma y la agronomía, y la creación del otro desde cómo llegar. Por eso que a veces una frase como estos dos mensajes que vos transmitís, requerían una elaboración bárbara. Y ahí estábamos nosotros éramos como el jamón del medio, ¿viste? Que teníamos que conectarlo. Sí, Por eso digo, Jorge Setti, con vos también charlamos de Héctor Catena, de sí. Miguel Harn. Yo tengo un recuerdo enorme de Miguel Harn, y vos también lo recontra conocías. Cuando yo me fui a vivir El a creador de Pergamino, Rizobacter. sí señor, sí señor. Viste esos locos lindos, esos tipos. Yo aprendí tanto de él. Él vivía en mi mismo edificio en Pergamino, Italia y San Martín. Él vivía en el Sí. piso 11 y yo en el piso 13. Y cuento la anécdota porque yo recién había llegado, fines del, no me acuerdo, del año 86, 87. Llegué allá, alquilé mi departamentito, estaba ingeniero agrónomo joven. Y me acuerdo que voy, llego al departamento después de venir del campo, y de repente, ¡pum!, cae una ventana. Te cae una ventana de arriba, del piso 11, y aparece el loco este con los rulos, ¿viste cómo era? ¿Le pasó algo? ¿Le pasó algo a alguien? Que yo, se le había salido una ventana, cayó, por suerte no pasó nada. Y ahí nos hicimos muy amigos, inventamos un montón de cosas, ¿viste? Nosotros trabajábamos mucho en peletización de las alfalfas WL, en los trigos, ¿viste? El tipo llegaba así, y el último recuerdo que tengo de él, fue que me invita a la planta, y me dice, mira, te quiero mostrar esto. ¿Ves esta pileta? Sí, veo, qué sé yo, hay como algas flotando. Bueno, esto es el futuro. Ah, viste, bioproductos a base de algas y no sé qué. Te estoy hablando
año 93. 80, Fíjate la cantidad 93. de años y el tipo. Bueno, y esos tipos, digamos, para mí eran esa primera generación de la cual uno aprendía, ¿viste? Era Héctor Catena, lo mismo, otro gran conocido nuestro, un inventor cuando empezó la biotecnología, ¿te acordás él desde Hesh, que después fue a Grevo? Sí, sí. Bueno, Ricardo, vamos a tener que seguirla porque hay que homenajear y contar estas historias. Y nada mejor que estos intercambios donde peloteamos estas cosas como cada vez que me das la oportunidad de aparecer en Agrositio. Muchísimas gracias No, la por oportunidad me estos la da vos, minutos. que me encanta, me encanta. Como digo siempre, podríamos estar tomándonos un café en nuestro querido club, mirando el río, y siempre que nos Sí. juntamos es como si estuviéramos tomando el café, pero ¿sabés lo que hacemos, Héctor, que a mí me parece grandioso? Y vos lo sabés más que yo, porque yo de esto aprendo de vos, es poder compartirlo. Yo creo que nuestro laburo, que no sé si es comunicador, yo hoy digo que soy un extensionista digital, es esto, es el sabor Somos del café compartido con otro amigo y con mucha gente que escuche este tipo de cosas. Así que gracias a vos por la invitación y a Ana, como siempre. un privilegio. Muchísimas gracias, Richard Bindi, por estos minutos aquí en el campo de la industria verde. Genética sustentable para el cultivo de algodón. La papa es jodida. Cuando la agarra un bicho, después viene otro peor. Es duro el bicho, pero aprendí de él. Los cultivos mejoraron y yo también. Me enseñó que los desafíos se crece. Syngenta. Conte, bienes raíces, líder en la comercialización de campos y activos rurales. Medio siglo creciendo junto al campo. Somos A3 Mercados. Creamos mercados para el desarrollo del país. Crecemos juntos. Conversando con Lucas Maglio, experto en acuacultura, un hombre que ya ha estado algunas veces con nosotros, pero que hoy nos ha dado un motivo muy fuerte para poder conversar nuevamente con él, que es que acaba de regresar de un viaje por Noruega, que es un poco la meca de la acuacultura, fundamentalmente de salmónidos. Así que, Lucas, queríamos un poco saber, bueno, cómo te ha ido, qué fuiste a hacer, qué viste y qué novedades tenemos para esta industria que es de un potencial extraordinario para la Argentina. Como bien decís, Noruega es el país, el principal productor de salmónidos a nivel mundial, y te diría que es el país con mayor desarrollo en tecnología e innovación en la acuicultura a nivel global. Es realmente impresionante las cosas que uno ve en estos lugares. Sin embargo, Chile no está muy lejos del desarrollo de Noruega. Chile produce más o menos 1 millón de toneladas. Noruega está en 1,4 millones, pero lo que hay es un nivel de tecnificación que difícilmente se puede ver en otras partes. Con una asistencia del Estado llamativa, eh, Noruega siempre hay gente que tiende a ideologizar la realidad de Noruega, pero la realidad es que son solamente 5 millones de habitantes para un PBI de más de 400 mil millones de dólares por año, con lo cual el Estado asiste a la industria en general y a la comunidad de una forma impresionante. Fui parte de una comitiva de empresas de Sudamérica, en realidad, principalmente de Chile. Fui a representar al grupo Mar Andino, que como sabés tenemos operaciones en Perú, en Chile y en Argentina, y la verdad que fue un aprendizaje impresionante y también con estadísticas de lo que se viene a futuro impactantes, como por ejemplo para el 2030 hay que incrementar la producción de salmónidos en un 30%, ¿no? Para el 2030, digamos, en los próximos 5 años tenemos que subir prácticamente un 8 o 9% anual. Así es. Ellos lo están haciendo. ¿Dónde se va a producir este desarrollo? ¿Dónde están las expectativas más interesantes a nivel global? Mira, cuando hablas de salmónidos en cultivos oceánicos, tenés que primero considerar aquellos lugares donde hay agua fría, ¿no? Ahí ya estás seccionando una parte del planeta. Después tenés que buscar además lugares donde esas aguas frías sean prístinas, sean lo más transparentes posibles, tengan alto contenido de oxígeno, tengan niveles de clorofila acordes, velocidades de corriente acordes, en fin, te diría que hay 10, 12 variables que tienen que estar acordes. Y ahí la verdad que se achica mucho los lugares donde se pueda producir.
Y esto ya te lo he comentado, la FAO definió a Argentina con el número uno en el ranking con potencial para producir salmónidos en mar abierto, ¿no? Pero por otro lado, estaba la expectativa, estuve con la gente que instaló el sistema Ocean Farm. Ocean Farm es como una gran plataforma petrolera donde siembran 1 millón de salmones, cosechan entre 4.000 y 5.000 toneladas por ciclo. Es un lugar increíble, están en el medio del océano y ya tienen el Ocean Farm 2, 3 y 4, pero no los están pudiendo concretar porque están a la expectativa de un nuevo régimen arancelario de impuestos en Noruega, con lo cual tienen frenada todas las inversiones, ¿no? Y siempre en las charlas surge, ¿no? ¿Qué pasa con Argentina? ¿Qué pasa con el mar argentino? Y hay mucha expectativa. Chile, por su lado, también está bastante limitado, se está enfrentando a normativas y a regulaciones ambientales y geográficas que va a limitar muchísimo las concesiones marítimas. Así que una vez más, Héctor, tenemos una oportunidad por delante realmente espectacular. Cuando hablas de, bueno, acuacultura oceánica en la Argentina, ¿en qué lugares es donde estás pensando que se pueden dar las mejores oportunidades? ¿Pensando en aguas frías? Ujú. Mirá, yo te diría que a partir de la provincia de Río Negro hacia el sur, hay condiciones ideales prácticamente en todas las provincias para desarrollar esto. Para mí, obviamente hay que hacerlo bien, hay que involucrar a las comunidades porque sabés que atrás de esto hay una cuestión mediática, hay extremistas, hay fundamentalistas, hay un montón de mitología dando vueltas. Entonces yo creo que esto hay que hacerlo bien como país, como provincias, digamos, que son las poseedoras de estos recursos. Hay que hacer estudios oceanográficos específicos para determinar cuáles son las condiciones de infraestructura y sistema de cultivo acordes. El segundo paso para mí es instalar sistemas pilotos que den información, porque hay muchas cosas que no se van a saber hasta que no tengamos un pez en una jaula en el mar argentino. Me refiero si aparece algún parásito que no está determinado digamos, en el registro de especies, si aparece una bacteria, un virus, medusas, en fin, hay un montón de cosas que tienen que surgir a partir de una prueba piloto. Y además, cómo responde el medio ambiente a las condiciones locales, ¿no? Yo digo que la acuacultura es a la pesca lo que la ganadería a la caza, es lo que viene. Así es. Y recuerdo también, ahora cuando te escuchaba con estos comentarios sobre lo que cuesta el primer pescado, digamos, un pez, Ujú. me decían una vez en una acuacultura en Cádiz, la primera vez que me aproximé a este tema hace 30 años, donde me dijeron, el primer pez te cuesta $1.000.000. El primer kilo te cuesta otro $1.000.000 y después es una mina de oro. Pero el tema está en la investigación para lograr que ese primer pez manifieste sus posibilidades productivas, ¿no? Así que Sí. fabuloso. Y me parece muy bueno esto que estás diciendo porque buena parte de los insumos de la acuacultura vienen también de la vida vegetal. O sea, hay energía que puede venir del maíz, del sorgo, gluten que puede venir del trigo, componentes proteicos que pueden venir de la arveja o de la harina de soja. Y además en la costa también tenemos productos de la pesca que bien pueden reciclarse produciendo alimento para salmones. Acabas de definir la estrategia de nutrición de acuicultura 2.0 de Argentina, Héctor. Es así. Hoy las dietas de salmónidos tienen un componente arriba del 70% de proteínas y aceites de origen vegetal. Por eso también ahí te ponía, no sé si te copiaba en un comentario, en Estados Unidos está la USSEC, que es la US Soybean Export Council, que es como una asociación de sojeros, que constantemente están promoviendo la inversión fuerte en la acuicultura. Hace poco terminó un workshop en Panamá muy importante porque es la forma, creo que más eficiente de darle valor agregado a nuestros principales productos de la producción agropecuaria, que es la soja, trigo, maíz, etcétera, ¿no? Todo eso son componentes de las dietas. Los salmónidos en los últimos, te diría, 30 años se han convertido, entre comillas, en casi en vegetarianos, porque de tener una inclusión de arriba del 60% entre harina y aceite de pescado, hoy esa inclusión está en el orden del 10-12% y tendiendo a disminuir incluso, con lo cual yo creo que naturalmente el campo argentino sería el actor fundamental para, por ejemplo, para invertir en estos pilotos. Estos pilotos que yo menciono aparte de corto alcance, de 6-12 meses, podrían tranquilamente ser financiados por algún clúster de la AXOJA o algún clúster
de la agricultura en Argentina. Buenísimo lo que estás comentando. ¿Cuánto de la acuacultura de salmónidos, o de salmones concretamente, y truchas también, es, digamos, lo que se consume finalmente y cuánto es lo que se pesca? Mira, hoy se producen cerca de 4 millones de toneladas de producción y se deben estar pescando en el orden de las 1,5 millones de toneladas, no más que eso. Y lo que está pasando es que están avanzando las zonas donde se están restringiendo especies. De hecho, el Chinook se acaba de restringir creo que en Alaska, como una especie protegida. Y es una tendencia que no va a parar. O sea, probablemente en Estados Unidos, en Canadá, en el hemisferio norte, en Europa, van a seguir avanzando en las restricciones para especies silvestres. Porque lo normal es que produzcamos proteínas que producimos, no que capturamos o que cazamos. Así que hoy es mucho más fuerte la producción que la pesquería salvaje, así como pasa en términos generales en la acuicultura. Hoy se consume más pescado de producción que de la pesca. Es así y ahí es donde el salmón está reinando. Vos sabés que es notable, pero vas a un restaurante o incluso lugares medio económicos y populares, como puede ser los patios de comidas de los shoppings y demás, y la cantidad de salmón que aparece en ensaladas, sushi, por Mm, supuesto, sí. los bifes de salmón, es una cosa de Ujú. locos. Sí, totalmente. Sí, Entonces, sí. de hecho, la estadística que te decía, ¿no? Hay que incrementar en un 20% la producción de acá al 2030 y se calcula que hay que incrementar unas 4 millones de toneladas más a las que se hacen para el 2050, con lo cual el crecimiento ya es insostenible, ¿no? Creo que lo importante acá es empezar a informar a la gente en general que esto es una actividad muy sustentable. Decían en Noruega, hay una charla que estuvo que fue muy interesante, no hay en el mundo producción de proteínas tan avanzada y compleja y tecnificada como la de la salmonicultura. Las cosas que vi, Héctor, es realmente, o sea, hay monitoreos de cámara 360 tiempo real todo el tiempo dentro de las jaulas, con cámaras que además pueden identificar pez a pez, porque las pintas de los salmones son como la huella digital, y además, en caso de que tengan algún parásito externo, con un rayo láser les elimina el parásito de la piel de los salmones. O sea, esto que te cuento que parece ciencia ficción ya existe y se está comercializando y es el futuro de la producción de peces en el mar. Muchísimas gracias, Lucas, por contarnos todo esto. Apasionante. Vamos a tener que insistir con estas entrevistas porque todo el mundo nos pregunta cada vez que terminamos o te Ujú, metemos en un programa, todos quieren saber más sobre esto y algunos se van a ir animando. ujú. Contamos con vos. Será hasta muy prontito. Nutrimax, con sus gránulos enriquecidos con zinc, es la innovación en nutrición. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Mientras Juan arrea las vacas, Sisto vacuna. Ellos están tranquilos. Alberto ya los registró como trabajadores rurales. Si todavía no lo hiciste o querés informarte, entra en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Tractores Valtra, de 65 a 370 HP de potencia. Valtra, tu máquina de trabajo. Las nuevas soluciones Solmix Zinc permiten aplicar 3 nutrientes esenciales para llevar al maíz a su máxima producción. Y el momento con Jorge Castro. Jorge, creo que sería muy bueno que nos comentes sobre este entredicho que hubo entre un poco los sojeros de Estados Unidos y el gobierno argentino, donde desde el propio gobierno de los Estados Unidos se le pidió que mantengan o que suspendan el tax holiday, que no Exactamente, aflojen las exactamente, retenciones. ¿Cómo lo ves? exactamente. Héctor, la situación del sector sojero norteamericano se puede presentar en los siguientes términos. En este momento, todo indica que la cosecha de soja de Estados Unidos de este año va a ser una de las más grandes de la historia.
Y al mismo tiempo, esa enorme cosecha de soja que se estima no tiene mercado en el que colocarse, por el hecho de que desde el mes de abril de este año, debido al conflicto comercial que en ese momento tenía en gran escala los Estados Unidos, liderado por Donald Trump, y el gobierno de la República Popular, lo que ocurrió en ese momento fue que Estados Unidos le colocó un arancel especial de casi 300% a China, y esta, como represalia, dejó de comprarle soja a los Estados Unidos. Lo que hay que tomar en cuenta es lo que esto significa para la producción sojera norteamericana, porque más de la mitad de la producción de soja de Estados Unidos va al mercado chino, algunos años hasta el 3/4%. Y en este sentido es que la situación estima los productores de soja de los Estados Unidos que puede volverse catastrófica, porque aunque el gobierno de Donald Trump llegue a un acuerdo en materia de soja y de granos con la República Popular, lo que hasta ahora no ha ocurrido, en ese caso acá hay una carrera contra el tiempo, en el sentido de que falta menos de un mes para que comience la cosecha de soja en el mercado norteamericano. Esto es lo que implica en otros términos, y explica en otros términos, por qué los productores sojeros norteamericanos están que trinan por el hecho de que es más que evidente que lo que China deja de comprarle a los Estados Unidos se lo compra a Brasil y a la Argentina. Esto tiene mucho que ver con el hecho de que en este experimento que ha realizado el gobierno de Milei de vender con arancel cero en este periodo muy breve en que ha ocurrido la producción de soja en el mercado internacional, ha demostrado dos cosas. Uno, la potencia imbatible del agro argentino una vez que se le quita de encima el yunque de las retenciones. Y el segundo punto que también demuestra es que en este momento el agro argentino es imbatible incluso frente al agro norteamericano en lo que se refiere a la eficiencia y a la productividad en la producción de soja. Y por lo tanto, acá lo que está en juego es precisamente el hecho de que esto ha incomodado y en gran escala al gobierno norteamericano del presidente Donald Trump, que tiene, como se sabe, un vínculo especial con el gobierno argentino, al punto tal de que el presidente Donald Trump ha señalado que está en el interés estratégico norteamericano asegurar por todos los medios que sea necesario y sin ningún tipo de restricciones que el presidente Javier Milei sea reelegido en 2027. Esto es un grado de compromiso que Estados Unidos no tiene con ningún otro país del mundo, salvo con la Argentina, con la presidencia de Javier Milei. Y por lo tanto, esto es lo que explica cómo de pronto el secretario del Tesoro norteamericano, estrechamente vinculado a la Argentina y el equipo económico argentino, Scott Bessent, lo llamó al ministro de Economía de Argentina y le pidió, es un pedido hecho por Estados Unidos, de modo que ni siquiera tiene que presentarlo en forma de exigencia, que se apresurara la venta y colocación de este techo de exportaciones con arancel cero de la producción de soja argentina. Por eso es que apareció este pedido inmediato del Ministerio de Economía de la Argentina, realizado a los aceiteros y cerealeros del país, para que cubrieran lo antes posible, y lo hicieron en menos de 3 días, el techo de la producción de soja en $7.000 millones. Este es el punto que ha provocado un verdadero estallido de indignación en los otros productores argentinos. Pero tienen en cuenta que esto no se debe, no hay que tener en cuenta que esto no se debe a una política preferencial hacia los grandes cerealeros y aceiteros, sino que exclusivamente se debe a un requerimiento de los Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene mucho que decir ahora, y así va a ser en adelante, en todo lo que se refiere a la política interior de la Argentina. Estas son las condiciones en que se ha planteado el problema, y en términos numéricos, para el agro norteamericano esto representa lo siguiente, Héctor. En lo que va del año, la producción sojera norteamericana ha vendido 0% de su producción. Los silos norteamericanos están llenos de mercadería. Esa mercadería no puede ser colocada porque no tiene mercado en que hacerlo. Y este es el punto más importante a retener, porque como se aproxima la cosecha norteamericana de este año, que todo indica que va a ser una de las más grandes de la historia,
Al mismo tiempo, esto implica que aún habiendo un acuerdo entre Donald Trump y Xi Jinping para abrir el mercado chino a las exportaciones sojeras norteamericanas, es muy probable que esto llegue tarde para la actual cosecha. Esto es lo que explica el hecho de que el agro norteamericano en general, y específicamente el sector sojero, constituye un poderosísimo lobby agrícola de enorme importancia en las elecciones primarias de los Estados Unidos, que van a tener lugar, elecciones de medio término, el año que viene. El primero de los estados norteamericanos que comienza el ciclo electoral es tradicionalmente el estado de Iowa, que es el principal productor agrícola de los Estados Unidos. Y lo que esto implica es que el agro norteamericano y su poderosísimo lobby agrícola pueden no presentarse y no votar a favor de los candidatos de Donald Trump. Esto en una elección crucial, como son las elecciones de medio término. Y esto específicamente al comenzar, que va a ocurrir, lo cual va a ocurrir en menos de un mes y medio, en el estado de Iowa, que va, por lo tanto, en el caso de que Donald Trump tenga un resultado negativo en el estado de Iowa, esto se va a multiplicar y extender por todo el sistema político norteamericano, ayudado por una prensa estadounidense que es ferozmente anti-Trump. Sí, en el este. Esto es lo que explica por qué la urgencia de Scott Bessent, transmitida al Ministerio de Economía de la Argentina, para que se apresurara la colocación del techo de $7.000 millones de las exportaciones sin retenciones, lo que se hizo en menos de 3 días hábiles. Esto es la situación actual y esto es lo que explica este acontecimiento que ha causado indignación entre los productores agrícolas argentinos. Muchas gracias, Jorge, por estos comentarios que nos llevan a seguir atentamente el día a día de lo que está sucediendo. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246-1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. En semillas, en nutrición vegetal, en nutrición animal, en agricultura sustentable, en mercados, en Rosario, en Argentina, en el mundo digital, en tu campo, en todos los campos. ALZ Agro, en todos los campos. Interesante lo que nos comentaba recién Jorge Castro, con mucha tela para cortar. Evidentemente aquí hay una relación rota o muy complicada entre Estados Unidos y China. Nosotros fuimos arrojados un poco en manos de China. Estados Unidos quiere rescatarnos para su lado y en esto cayó todo el sector agroalimentario argentino con el famoso tema de las retenciones. Mucha tela para cortar. Esto no diría que recién empieza, pero va a seguir y va a seguir en términos muy interesantes y cruciales para nuestro país. Hasta la semana que viene.